noches, gracias por acompañarnos a través del Analizador TV, media hora de actualidad, media hora de información analizando nuestro país. En esta oportunidad, en manos del doctor Julio Pueyrredón, se abordará toda la temática correspondiente a esta semana. Así que te invitamos a que nos acompañes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy vamos con un esquema así de editoriales porque tenemos que tratar algunos temas que son bastante importantes y sensibles a la vez. Uno de los temas fundamentales que me parece que hay que tocar es un poco todo lo que es la situación que se produjo los otros días a partir del renunciamiento de Alberto Fernández, ¿no? Claramente Alberto Fernández tuvo una situación en la cual podríamos decir que lo forzaron, digamos, por decirlo de una manera, lo forzaron a que él directamente se baje, abandone la carrera presidencial. Algunos dicen que lo forzaron la propia gente del kirchnerismo, que fueron quienes lo pusieron. Otra gente dice que lo forzaron las encuestas, porque la realidad es que uno mirando las encuestas ve que tanto él como Cristina Fernández, como Mauricio Macri, todos tienen un piso similar al de Javier Milei, más o menos de un 13-14%, pero la diferencia radica en que ellos, cualquiera de esos tres que nombré, tienen aproximadamente más o menos un 70% de imagen negativa, con lo cual claramente las posibilidades de que ganen cualquiera de los tres son remotísimas. Probablemente esto también puede haber influenciado en esta decisión de bajarse. ¿Por qué? Porque no quería tener una situación similar a la que él tanto criticó en su momento cuando hablaba de Macri, cuando dijo que no había logrado la reelección, ¿no? Entonces no habrá querido jugarse a que le pase lo mismo. Eso abre todo un panorama bastante interesante de ver, bueno, quiénes pueden ser los candidatos del Frente de Todos. Creo que hoy los nombres que se ventilan son Guado de Pedro, Daniel Scioli, mismo Kicillof, Agustín Rossi. Yo creo que cualquiera de esos, ninguno mide o puede llegar a medir medianamente bien como para poder ser un candidato a ser tomado en serio. En serio me refiero a posibilidades serias. El único que quizás yo creo que puede llegar a tener un poco más de posibilidad, teniendo en cuenta que cuando fue candidato perdió por pocos puntos contra Cambiemos, fue Daniel Scioli. Y que él se trata de vender con una imagen de decir que quiere ser una suerte de conservador, una suerte de derecho, de peronismo, digamos, aplicando de derecho, de centro. Pero bueno, hay que ver, porque después el problema es una cosa lo que él pueda querer y otra cosa es lo que a él lo puedan llegar a dejar hacer, ¿no? Que no es un tema menor. Así que bueno, este tema indudablemente es un tema que es bastante complejo. Y por otro lado tenemos la contracara del otro lado, que es la interna entre Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, y veremos qué pasa con los otros candidatos, ¿no? Con Gerardo Morales, bueno, Lilita, todos muchos los que han dicho en algún momento que quizá querrían ser candidatos. Acá se da un fenómeno particular, que es que hay encuestas que dan a Patricia Bullrich por encima de Rodríguez Larreta, pero hay otras encuestas que dan al revés. A lo cual ahí es donde uno tiene que ver y decir, bueno, hasta dónde es que podemos llegar a tener esa confiabilidad con los resultados de las encuestas, o hasta dónde las encuestas pueden depender también de quién es el que la hizo. Hablando del otro candidato, la tercera fuerza, que hoy ya es la tercera fuerza, que pues no se sabe si es la tercera o la segunda, incluso algunos dicen que puede llegar a ser la primera, es el caso de Javier Milei. Javier Milei viene en un crecimiento constante, cada vez más fuerte. Realmente tiene podríamos decir, una posibilidad de crecimiento permanente y habitual. Ya hoy incluso algunos lo dan que podría hasta llegar a darse el caso que entre primero en el balotaje. Y
la ventaja o la diferencia con Milei es que no tiene PASO. O sea, no, va a estar en las PASO, pero no tiene una PASO porque el candidato es él, no tiene otra gente que le quiera disputar. Si bien él ofreció hacer un partido en el cual se juntaran Patricia Bullrich y él, ir a una PASO, y en esa PASO, obviamente, ver después, como dijo él, el que gana va de candidato y el otro acompaña, que es una alternativa interesante. El tema es que él para eso pretende que Patricia Bullrich no esté en Juntos por el Cambio, sino que se abra de Juntos por el Cambio y formen un partido nuevo, o que ella se una al Partido Libertario. Relacionado con Milei, creo que es interesante explicar un poco qué fue lo que él dijo en el foro del Yao Yao, especialmente con el tema de la dolarización. Él, cuando habló en el Yao Yao, hace pocos días atrás, primero ratificó la negativa que tenía a unirse con Juntos por el Cambio, cosa que no es el caso de Spert. Spert sí está analizando la posibilidad de una alianza bastante avanzada, y lo felicito y admiro la postura, porque es la forma de no entregarle la provincia a Kicillof, que Juntos por el Cambio vaya aliado con uno de los dos libertarios para poder tener una mayoría. Pero volviendo a Milei, él dijo que, como dije antes, que él podría coincidir con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Incluso como que planteó que Mauricio Macri podría ir de canciller, atento lo bien que fue durante uno de los grandes temas o grandes logros del mensaje de Macri, del gobierno de Macri, en su momento, fue las relaciones internacionales. Y además es algo en lo que él sigue actuando a través de la FIFA. Por ende, se hablaba de Macri como posible canciller, en el caso de ellos, que podría llegar a ser una buena alternativa para Macri, que él pueda cumplir esa función. Yendo a lo que él decía de la dolarización, él primero explicó técnicamente por qué los que dicen que la dolarización no se puede hacer, y después desarrolló, básicamente dijo que en su plan no iba a haber costos sociales. Comparó su plan con otros casos de políticas agresivas o de shock que se han aplicado en Argentina. Por ejemplo, la convertibilidad. Hizo una suerte de paralelismo con la convertibilidad. No porque vaya a ser una convertibilidad, sino como diciendo con un plan de shock, que no nos olvidemos que la convertibilidad se la podrá haber criticado, pero trajo muchos años de un bienestar importante, y la convertibilidad logró un efecto que fue histórico. Nosotros veníamos de una inflación descontrolada, por la cual Alfonsín le tiene que entregar el mando a Menem anticipadamente. Menem intenta primero con el plan Bonex, con Herman González y todo lo demás, hasta que viene Cavallo, y Cavallo, con la convertibilidad, logró en un plazo cortísimo que pasáramos de una inflación a una inflación casi cero, gracias a la convertibilidad. Al margen de que después vinieron todas las inversiones, las empresas y todo lo demás. Pero bueno, volviendo a lo que decía Milei, él dice también que va a reducir el gasto público en un 13% del PBI. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a hacerlo mediante la eliminación de subsidios económicos y las transferencias discrecionales a las provincias. Es decir, que a las provincias se les va a dar mucho más autonomía y libertad, mucho más federalismo. El tema del gasto público para él es fundamental. Habla incluso de la reducción drástica de ministerios, que yo coincido. Históricamente nunca hubo más de 7, 8, 9 ministerios. Ahora tenemos más de 20. Es una locura, es ridículo, es un juntadero de ñoquis eso. Y algunos ministerios que realmente no se sabe ni para qué están, porque no hacen nada. Cobran, tienen presupuesto, reciben plata, y después no se ve que hagan nada, ¿no? El Ministerio de la Mujer, por ejemplo. El Ministerio de la Mujer realmente ha demostrado que no sirve para nada, y los derechos de la mujer hay que protegerlos a capa y espada, pero desde los demás ministerios, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, desde esos lados es más que suficiente para proteger esos derechos. No justifica tener el Ministerio de la Mujer, Diversidad, Género, bueno, como lo llamen. Milei, en cuanto a las empresas estatales, propuso también el cierre de la mayoría de las empresas estatales,
a través de intentar a ver las que sean medianamente atractivas para un extranjero que se las pueda privatizar. La verdad que privatizarlas creo que muchas veces es la solución, porque ahí el capital de riesgo es el capital del privado. Y además, aunque se diga lo contrario, se fomenta y se generan muchas líneas de posibilidad de trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber trabajo genuino en esas empresas, se va a contratar a la gente que sirva. Las empresas estatales hoy deben tener un alto porcentaje, si uno empieza a revisar, de cargos políticos o de favores políticos. Gente que entra porque aportó algo en la campaña, porque hizo un apoyo en algo. Entonces se los pone en cargos que a veces tienen nombres eternos, como el nombre que le dieron a Donda en Provincia de Buenos Aires, al cargo de ella, y que dura, y realmente no se justifica tampoco qué es lo que hacen, ni pueden demostrar qué es lo que hacen, porque la realidad es que no hacen nada, o prácticamente nada muchos. Entonces es un juntadero de ñoquis. Entonces está bien lo que dice él, solamente mantener las empresas estatales que sean estratégicas, es así, pero otras no. También habló de las jubilaciones de privilegio, que eso es un tema que lo quería revisar, y también obviamente el tema de la reforma laboral. Creo que el tema de la reforma laboral, que vamos a hablar después un poco en el otro bloque, creo que es algo fundamental y esencial para hacerlo. No podemos seguir manteniendo este régimen laboral de acá. Realmente es inviable un país con un régimen laboral como el nuestro. En el 90% de los países el régimen laboral es diametralmente opuesto, mucho más flexible, y lo cual genera una serie de beneficios que los vamos a analizar después. Pero bueno, este es el panorama de lo que ocurrió esta semana y lo que va a seguir ocurriendo, como para que tengamos una idea de dónde estamos parados en estos días. Veremos cómo evoluciona. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Quiero tratar en este bloque es un tema que para mí es fundamental y vengo insistiendo muchísimo. Creo que hay varias medidas que tienen que pasar a ser políticas de Estado, ¿no? Una, por lo pronto, tienen que ver con la seguridad, con la economía, con la educación, pero hay una que creo que es fundamental y que la usan los sindicalistas y los políticos y la izquierda como caballito de batalla permanentemente para venderle pescado podrido a la gente. Es el famoso tema de la reforma laboral. La reforma laboral se pide a gritos. Es fundamental que tengamos una reforma laboral en la cual nosotros podamos tener libertad de contratación y libertad también de terminar el vínculo. Yo no digo que no tenga un esquema de indemnización, que lo tenga, que tenga un esquema indemnizatorio para los casos, por ejemplo, de despido abusivo. Pero si no es abusivo por una situación de agresión o lo que sea, sino que es un despido porque la persona no rindió, porque la persona no cumple, ¿qué se puede hacer? Vamos a analizar un poco cuáles son los parámetros. Hoy la reforma laboral se la ataca porque dice que va a afectar derechos adquiridos. Primer mentira, es una mentira. La reforma laboral no va a afectar derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque la reforma laboral se puede hacer para adelante, para el futuro. Todos aquellos que hoy están trabajando, que, como dicen los americanos, by the way, como diciendo ya que estamos, aclaramos,
todos aquellos que hoy están trabajando son los que están bancando a los que no, hace años, con sus aportes, con ganancias, con los distintos aportes o colaboraciones que hacen y que salen de su trabajo. O sea, todos los que son trabajadores, desde el más alto hasta el más bajo, están bancando a los que no laburan. Bueno, esa gente se le mantiene el régimen actual. Con ese argumento, ni los sindicatos, ni nadie puede venir a decir de que estamos afectando los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque nosotros, en ese punto, el derecho adquirido que se afecta es de alguien que lo tiene. Si alguien que no trabaja, que no consigue trabajo porque hay desempleo o porque no lo busca o porque vive muy cómodo del plan y no busca el trabajo, no tiene el derecho adquirido. ¿Por qué? Porque no trabaja. Es 2 más 2 es 4. Es como un dicho que dicen el otro día. Para muchos de estos demagogos son los que logran que 2 más 2 dé con decimales. No, señores, 2 más 2 es 4. Lo hagamos como lo hagamos. No da decimales, ni da 5, ni da 3. Es 4. Esto es lo mismo. Si vos estás trabajando, vas a tener las garantías que existen hoy. Si vos no estás trabajando, no perdés ningún derecho adquirido porque no lo adquiriste. Entonces no le vendan pescado podrido a la gente, al que labura, para que no quiera votar la reforma laboral. Porque al que labura, que no quiere que tendría que votar la reforma laboral, es al que más le conviene. ¿Por qué? Porque a él se le garantizaría, en el esquema que yo estoy planteando, se le garantizaría su resguardo, su régimen existente hoy, por el cual está totalmente protegido, y se generaría para el vago o el que no consigue trabajo, tenemos los dos extremos, el que quiere laburar y no puede, y el vago que no le interesa laburar. Como dije antes, repito, reitero, no es por ser repetitivo, pero quiero que quede bien clarito, que no tienen derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque no trabajan. ¿Está claro? ¿Está bien claro? Señores sindicalistas, señores demagogos de izquierda, señores populistas, no vendan pescado podrido a la gente. ¿Quiénes son entonces los que tienen que querer la reforma laboral, por la cual se puede establecer un régimen, por ejemplo, por decir uno, libre contratación, libre terminación del vínculo, y con un esquema indemnizatorio para los casos de situaciones de abuso, por ejemplo? No digo abuso físico, digo, por ejemplo, abuso, un despido por temas que no tengan que ver con lo laboral o lo que sea, ¿no? Eso hay que analizar las alternativas y prever. ¿Cuál es el efecto que esto va a provocar? La gente va a salir a contratar, las empresas van a contratar, las pymes van a contratar, las sociedades unipersonales van a contratar, el empresario individual va a contratar, va a salir a contratar gente. ¿Por qué? Porque va a saber de que si yo contrato a Juan y Juan me resulta un fenómeno, yo lo voy a tener años conmigo. Es más, se podría hasta decir, por ejemplo, bueno, ponemos un régimen de indemnización de despido a partir de, por ejemplo, del 4.º año o del 5.º año. Cosa de decirle, ¿sabes qué? Al empresario o al que lo contrató o al patrón, y flaco, si en 4 años no te diste cuenta si la persona te funcionaba, entonces sos un nabo. Entonces el problema sí es tuyo. El problema sí es tuyo. Si vos en 4 o 5 años tuviste un empleado y después te das cuenta que no te sirve. Distinto es si a la empresa le va mal y tiene que achicar. Ese es otro caso. Si a la empresa le va mal y tiene que achicar personal, ¿cómo no le vamos a dejar al tipo que estuvo contratando gente y tratando de salir adelante que achique para no fundirse? Pues lo que queremos es que ese empresario no se funda, sino que tenga la posibilidad de recuperarse y salir adelante. O sea, despedir la gente que tenga que despedir, reorganizarse, salir adelante y después vuelve a contratar. Por el otro lado, en paralelo a esto es desde el escenario del empresario. Y agrego algo a lo que dije antes. Ahí pueden tener un caso de abuso. Si yo tuve un empleado 4 años y empieza a correr la indemnización a partir del 5.º año,
y yo lo despido a los 4 años y 10 meses, y señores, ahí sí habría que hacerle una indemnización, porque claramente lo despedí porque no quería que obtenga el beneficio de la indemnización, supongamos, si ese es el caso. Vamos a la gente que no trabaja. A la gente que trabaja ya lo dijimos, pero lo repito, la gente que trabaja no se le tocan sus derechos, los mantienen. Así que sindicalistas, cállate la boquita, porque estás verseándole a tu gente, le estás vendiendo fruta, le estás vendiendo pescado podrido. Lo mismo los de izquierda cuando dicen la explotación y algunos kirchneristas que quieren explotar a la gente, que quieren esto. No, porque ahora vamos a los potenciales empleados, vamos al otro lado. El tipo que está sin laburo y quiere trabajar, y que lo van a contratar, porque si hay régimen de libre contratación y libre disposición del trabajo, lo van a contratar. Y cuando lo van a contratar, va a poder trabajar. Si al tipo le fue mal, no rindió, no supo aprender el oficio, se lo despedirá. Se contratará otro, o sea, otro que estaba sin trabajo, entra en ese lugar. O sea, sacamos a otro del mercado de lo que podríamos llamar desempleados. Y este, que se fue de acá, a lo mejor puede entrar en otra empresa, hacer otra cosa. Pero por lo menos además ya te va teniendo currículum, va teniendo antecedentes laborales, que trabajó en un lugar, que aprendió a hacer algo, que sabe hacer algo, que lo habrá hecho mejor o peor, por algo fue que terminó el vínculo. O quizá terminó, por ejemplo, ¿qué pasa si un empresario pyme dice voy a sacar una línea de productos que va a durar 2 años? ¿No? El otro día me hablaban, por ejemplo, de un evento, un empresario gastronómico que iba a hacer un proyecto, programa, no sé qué, y acá le estoy regalando un chivo gratis, que se llamaba algo así como Los 100, que iban a ser 100 eventos, nada más. No iba a abrir un restaurante, iba a hacer 100 eventos. Entonces, para eso iba a necesitar probablemente empleados para esos 100 eventos. La gente puede entrar. ¿Qué pasa? Ese tipo que entró y trabajó en los 100 eventos gastronómicos, el día que se le termina, se presenta a trabajar en cualquier lugar gastronómico y lo van a contratar. El tipo trabajó en un proyecto especialísimo de 100 eventos gastronómicos, va con antecedentes de currículum. Entonces, se genera una suerte de bola de nieve, como pasa en los países donde hay este sistema laboral. Pasa desde Estados Unidos, como está pasando en muchos países latinoamericanos que lo han adoptado. La gente entra en el circuito laboral. Entra y empieza la rotación. Si no me va bien acá, puedo ir a trabajar allá. El empresario pyme o el empresario individual o el tipo que necesita contratar 2 o 3 personas, sabe que puede salir a buscar y contratar, y si no, mira, este no me rindió, le digo, no, mira, con vos terminamos, le doy, por ejemplo, podemos poner, sí, que tenga el preaviso de 30 días para que el tipo pueda buscar otra cosa. Mantener el concepto de preaviso, o sea, mantener algunas de las cosas de régimen laboral, sí mantenerlas, no que sea tipo sanguinario, sí que se corte. Es decir, bueno, 30 días de preaviso. Entonces vos salí, andá y buscate una oportunidad. Entonces fíjense que es un esquema en el cual todos ganan. El que está trabajando no se le toca el plan. No se le toca, perdón, el plan. El plan no es el plan. No se le tocan los derechos adquiridos. El que no está trabajando y quiere trabajar va a conseguir trabajo. Se van a bajar los planes sociales porque va a haber trabajo. Se van a poder convertir los planes sociales en seguro de desempleo, como dicen algunos políticos. ¿Por qué? Porque va a haber mucha rotación y actividad de contratación de gente. Entonces, al final del día, ¿quiénes ganan? Ganan el que está trabajando, gana el que está desempleado, que quiere trabajar, gana el empresario, que puede contratar gente sin miedo a fundirse por los juicios laborales, gana el Estado, porque puede bajar los planes y convertirlos en seguro de desempleo. Entonces, señores, me pueden explicar sin la zaraza demagógica del populismo y todo eso, no, que con ese sistema se puede perjudicar o explotar al trabajador. No, no se lo explota, se lo saca de la miseria. Hoy hay hambre, hoy hay desempleo, hoy hay
gente que quiere trabajar y no puede. Entonces no me rompan los que te dije. En ningún punto este esquema puede fallar. En todos los puntos va a beneficiar a la gente que quiere salir adelante. Entonces basta de pescado podrido y de venderle a la gente que está trabajando que pueden ser perjudicados. Obviamente, si alguien me viene y me dice que no, que va a ser la reforma laboral, va a cambiar los derechos adquiridos, va a cambiar esas cosas, ahí sí lo pensamos. Por ejemplo, el tema de la doble ya está, ya fue, eso me parece que no corresponde. Pero los demás derechos adquiridos que tienen los que están trabajando, se les puede mantener. Si ya los tienen hoy, ¿en qué cambia? ¿Por qué no se los vamos a mantener? Se les mantenga. Pero hacemos un régimen para adelante. No sería la primera, ni va a ser la última vez en la cual hagan el sistema mixto, en el cual se pueda trabajar con un plan o con el otro. Yo me acuerdo en empresas, en consultoras internacionales, o empresas internacionales, que tenían socios, los llamaban socios, eran empleados jerárquicos, pero los llamaban socios, y una de ellas, por ejemplo, creó un día lo que se llamó un NSP. En inglés era New Style Partner, quiere decir partners con nuevo estilo. ¿Cuál es la diferencia? Esto que estamos hablando. Los socios hasta el año anterior tenían todo un sistema de jubilaciones, retiros y beneficios. Los socios a partir de ese año no lo tenían. Tenían que financiar su propio retiro, tenían distintas situaciones, distintas características. ¿Pasó algo? No pasó nada. ¿Vos querías llegar a ser socio en esa consultora? Tenías que entrar como New Style Partner, como este nuevo sistema de socio. Y les garantizo que el 100% entraba y quería entrar. No le importaba entrar como socio. ¿Por qué? Porque quería llegar a ser socio. Esto es lo mismo. El que no labura y el que quiere laburar, quiere conseguir trabajo, señores. No jodan más, no vendan pescado podrido. Es fundamental lograr esto para que la gente salga de la miseria. Si no, los creadores de la miseria o los que la aumentan son todos ustedes. Los que vienen con el versito de que la reforma laboral va a perjudicar al trabajador. Y así llegamos al final. Recordad que durante la semana podemos seguir contactados a través de nuestras redes sociales. Gracias una vez más por acompañarnos y lo mejor para cada uno de ustedes.